Con 100 años e incontables kilómetros recorridos, Henry Kissinger todavía quiere influir en el mundo. Él se acercó a Moscú durante la Guerra Fría. Ahora opina esto de la guerra de Ucrania. Ya hemos conseguido un objetivo estratégico, Rusia ha fracasado. Dice que es hora de hablar de alto el fuego. Judío emigrado de la Alemania nazi, Kissinger se convirtió en el secretario de Estado más poderoso con el presidente Nixon. Se acercó a China, contribuyó a los acuerdos de paz en Oriente Medio. Pero ahora sabemos también que en Chile facilitó el golpe de Estado y le dijo a Pinochet: queremos ayudarte. Participó en los bombardeos secretos sobre Camboya que mataron a miles de civiles. Recibió el premio Nobel más polémico por firmar la paz en Vietnam después de tantos años sangrientos. El interés de Estados Unidos no es defender a Europa, sino tener a Europa como avanzadilla disponible para sus intereses como potencia mundial. En este momento, Estados Unidos es el gran ganador de la guerra de Ucrania. Es el proveedor de armas en grandes cantidades a sus socios, como los alemanes y los polacos. Han desplazado de Europa el gas barato ruso y ahora pueden cumplir por fin lo que deseaban desde hace años: vender su gas de fracking en Europa, obtenido a través de técnicas muy perjudiciales para el medio ambiente. Y han conseguido lo que Kissinger propuso hace muchos años: confrontar a Europa con Rusia bajo el principio de divide et impera, divide y vencerás, para asegurar así su poder. Esto lo decía nada más y nada menos que Oskar Lafontaine, un señor alemán que fue presidente del SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, y ministro de Finanzas de la República Federal de Alemania. Hoy felicitamos el cumpleaños a un criminal de guerra, Henry Kissinger. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Y mientras Televisión Española y la mayor parte de los medios de comunicación presentan a Henry Kissinger como un tipo interesante con claroscuros, pues aquí vamos a explicarte con muchísimos datos y muchísima información por qué estamos hablando de un criminal, de un verdadero criminal de guerra. Para ello, hoy contamos con Dina Busselham en la base de datos. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tienes preparado? Bueno, pues vamos a hablar precisamente de quién es Kissinger y sobre todo pues relatar alguna de esas, violaciones de derechos humanos que ha cometido este personaje al que están intentando blanquear algunos medios de comunicación. Será muy interesante. Manu Levín, ¿qué nos traes hoy? ¿Kissinger y medios de comunicación? A ver, aclárame. No sé si habéis visto que se ha puesto de moda decir que todo sucede por el Mercurio retrógrado. Bueno, pues en la vida de Kissinger y en ciertos golpes de Estado que promovió en ciertos países, también tuvo un papel clave esto del Mercurio retrógrado. Ahora os lo explicaré. Será interesante. ¿Hacia dónde volamos, comandante Afinogénova? A Latinoamérica, por supuesto. Vamos a hablar de algunos de esos claroscuros que tuvo Kissinger en la región. Hoy vamos a contar, además, con probablemente el español que más sabe de Chile, con Mario Amorós. Acaba además de publicar una biografía muy interesante sobre Víctor Jara y nos va a contar algunas cosas sobre la relación de Henry Kissinger con Chile. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera. Henry Kissinger, un personaje igual de controvertido y repudiado como poderoso y al mismo tiempo un personaje clave para entender la historia de Estados Unidos durante la Guerra Fría, artífice de muchas de las indecentes operaciones a las que tanto él como el presidente Nixon pusieron en marcha en diferentes latitudes. Operaciones que tienen en común las violaciones de derechos humanos. Pero antes de entrar en materia, quería traeros un par de frases que pronunció él mismo para contextualizar también lo que hay detrás del personaje. La primera frase dice así: los temas políticos son demasiado importantes para dejarlos a los votantes. Otra frase: un país que exige la perfección moral en su política exterior no logrará ni la perfección ni la seguridad. Y ojo a esta frase que dice: lo ilegal lo hacemos de inmediato, lo inconstitucional toma un poco más de tiempo. Y por último, esta otra que creo que es la mejor de todas: no se trata de que sea verdad lo que se cuenta, sino de que se perciba como verdadero. ¿Qué os parece? Pues que tiene bastante pinta de ser un cínico sin escrúpulos, ¿no? Este tipo. De hecho, recuerdo que en una de las campañas presidenciales de Bernie Sanders, Bernie hablaba de Kissinger como uno de los secretarios de Estado más destructivos en toda la historia de los Estados Unidos. Y razón no le faltaba. Hagamos un breve repaso de su biografía que creo que no dejará indiferente a nadie.
Heinz Alfred Kissinger nació en la ciudad bávara de Fürth, por aquel entonces dentro de la República de Weimar, en una familia de judíos alemanes. Su padre, Louis Kissinger, fue maestro de escuela y su madre, Paula Stern, ama de casa. En 1938 su familia decide huir de la persecución nazi y se instala en Nueva York, donde pasa su juventud asimilándose rápidamente a la cultura estadounidense sin perder su perfecto acento alemán. En cuanto a sus estudios, decide iniciarse en el mundo de la contabilidad y posteriormente apuesta por la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard, destacando, según decían, como alumno brillante, momento en el que además comienza a ejercer como docente. En la década de los 50 se mantiene como profesor y como miembro del Departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard y entre el 1956 y 1958 trabaja como director del proyecto de estudios especiales, un proyecto creado por él mismo y avalado por la Rockefeller Brothers Foundation. ¿Nos suena ese nombre? Por supuesto nos suena a los Rockefeller, una de las familias más poderosas del mundo involucrada en el suculento negocio del petróleo desde tiempos inmemoriales. Bueno, ya veis que Kissinger no es tonto y siempre supo rodearse de los mejores, ya me entendéis. De hecho, durante esos mismos años también ejerció como consultor, como asesor y como miembro de juntas directivas de diferentes empresas, entre las cuales quiero destacar una, la Rand Corporation, una compañía estrechamente ligada con el gobierno y sobre todo con programas de desarrollo tecnológico y militar, acusada en diferentes ocasiones de estar detrás de muchos de los golpes de Estado llevados a cabo por Estados Unidos. Como curiosidad mencionar que a principios de los años 40 Kissinger tuvo que interrumpir sus estudios para ser reclutado por el ejército de los Estados Unidos ante la entrada del país en la Segunda Guerra Mundial. Entre sus hazañas militares se encuentra el haber estado al frente de un equipo en Hannover vinculado a los cuerpos de inteligencia y cuya tarea era hacer el seguimiento de oficiales de la Gestapo. Una tarea que realizó con éxito y por la cual fue condecorado con la Estrella de Bronce. En 1945 fue nombrado comandante de un destacamento de la contrainteligencia en Hesse y un año después fue reasignado a la Escuela de Inteligencia del Comando Europeo para ejercer como profesor y adiestrar a los nuevos cuerpos de inteligencia militar, llegando incluso a servir como empleado civil después de su separación del ejército. Vayamos ahora al plato fuerte. ¿Qué cargos políticos ejerció este venerable anciano? Bueno, voy a ser casi telegráfica porque las hazañas, por llamarlas de alguna manera, de este tipo son muchas y todas están manchadas con sangre y riman con invasiones, con golpes de Estado, con persecuciones, con crímenes de guerra y, por supuesto, con violaciones de derechos humanos. Su carrera política despega siendo muy joven cuando entra a formar parte del Partido Republicano, ascendiendo además rápidamente dentro de la dirección del propio partido. En 1955 se convierte en asesor del Consejo Nacional de Seguridad, pero el salto lo da no de la mano derecha, no como mano derecha de Nelson Rockefeller, que fue en aquel momento gobernador de Nueva York, que quiso también ser presidente y no lo consiguió, sino de la mano de Richard Nixon, con el que sí que consigue ejercer una gran influencia en la política estadounidense. De hecho, fue Nixon quien lo nombró consejero de Seguridad Nacional, poniéndolo al frente de todo lo que tenía que ver con temas de defensa y seguridad y convirtiéndolo así en su aliado más cercano. Efectivamente, su aliado más cercano y más leal. Si durante el primer mandato de Nixon estuvo vinculado al Consejo de Seguridad Nacional, durante el siguiente mandato Kissinger se centró en definir y en construir los cimientos de la política exterior de Estados Unidos. Entre otras cosas, se le atribuye la famosa política de distensión que se inició con la apertura de relaciones entre Estados Unidos y China, un acercamiento cuyo artífice fue precisamente él. Pero no nos engañemos, detrás de la idea esa de salvar a China se escondían intereses geopolíticos y económicos evidentes que hacían necesaria la apertura de Estados Unidos a China. De hecho, así lo muestra la amplia documentación desclasificada que explica este movimiento. Y como no es oro todo lo que reluce, y más hablando de Estados Unidos, muchos de los episodios impulsados por esa visión de Realpolitik diseñada por Kissinger escondía detrás diferentes estrategias para imponer a la fuerza, mediante el uso de golpes de Estado, pues esa idea de supremacía, de hegemonía geopolítica de Estados Unidos. Un claro ejemplo de todo esto es la famosa masacre cometida en Laos y Camboya a través de bombardeos aéreos secretos en lo que se conoció como Operación Menú, una operación absolutamente silenciada durante décadas en Estados Unidos. Bueno, de hecho, el informe oficial de la Fuerza Aérea de los propios Estados Unidos sobre los bombardeos en Indochina entre el 64 y el 73 no fue desclasificado hasta el año 2000 en la presidencia de Bill Clinton, ¿verdad? Así es, el informe da detalles del extenso bombardeo sobre Camboya, pero también sobre Laos y Vietnam.
Según estos datos, y ojo porque esto es importante, las fuerzas aéreas comenzaron bombardeando las regiones rurales de Camboya a lo largo de su frontera con Vietnam del Sur en 1965 bajo la administración Johnson, es decir, 4 años antes de lo que se creía anteriormente. Y por otro lado, la administración Nixon autorizó con total impunidad el uso de bombarderos B-52 de largo alcance para un bombardeo de saturación en la región, atacando y asesinando a miles de civiles inocentes. Pero atentos también a esto que os voy a contar, que parece un poco surrealista, pero no lo es. Después de los famosos acuerdos de paz de París, en enero de 1973, firmados por autoridades estadounidenses de Vietnam del Norte, de Vietnam del Sur y por el Frente Nacional de Liberación Vietnamita, este personaje, Kissinger, fue galardonado con nada más y nada menos que con el Premio Nobel de la Paz. Claro que sí, bombardear a civiles, invadir países y violar sistemáticamente los derechos humanos de cientos de miles de personas es una magnífica carta de presentación para que te concedan el Premio Nobel de la Paz. Claro que ser un criminal de guerra y formar parte de la élite económica y política de Estados Unidos te da todo el derecho a ser considerado pues, como uno de los hombres pragmáticos, como lo describen algunos analistas y periodistas ahora que este tipo cumple casi 100 años. Toda una vida manchada de sangre, donde el grueso de su política estuvo marcada por el papel que jugó en China, en Laos, en Camboya, en la guerra de India y Pakistán, en la política pro Estado de Israel y también con golpes de Estado ejecutados por toda América Latina. Pero bueno, de eso ya hablarán Manu, Levin e Ina. Solo quiero daros un dato importante, y es que Henry Kissinger también es uno de los más conocidos miembros del grupo Bilderberg, junto a David Rockefeller, de cuya familia ya hablábamos al inicio de este programa. De hecho, Kissinger es miembro fundador del grupo y recordemos pues, que este grupo, el grupo Bilderberg, en sus reuniones anuales agrupa a algunos de los líderes y personajes más poderosos del planeta para discutir acerca de lo que está pasando en el mundo y bueno, pues de sus opiniones que al final pues, nos afectan al resto de los mortales, ¿no? Y ya por último, y pese a que todo esto que os he contado, lo más probable es que Henry Kissinger se muera sin haber sido juzgado por todos los crímenes y atrocidades cometidas durante décadas en Estados Unidos, son crímenes y genocidios que, por desgracia, lejos de ser señalados, siguen estando muy silenciados y, por tanto, quedando impunes totalmente. Pero aquí, en Canal Red y en La Base, sí que estamos dispuestos a contarte lo que otros no te quieren contar. Gracias, compañera. Como paliativo a tan nefastos sucesos, las Fuerzas Armadas y Carabineros asumieron el gobierno, inspirados en la noble misión que como hombres de armas les dispone la ley. En fin, casi todos los fascistas suenan parecido. ¿Qué tal, Manu Levin? Aquí andamos, Pablo. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Se suele decir que antes los golpes de Estado se daban con militares y ahora se dan con medios de comunicación, pero eso no es del todo cierto. Los golpes de Estado que promovió Henry Kissinger hace décadas ya tuvieron una dimensión fundamental que fue mediática, y uno de los ejemplos más claros de esto fue el golpe de Estado impulsado por Kissinger y por la CIA en 1973 en Chile, contra el gobierno de Salvador Allende. Déjame que adivine, Levin. Vamos a hablar del periódico El Mercurio y de su entonces capo, Agustín Edwards, cuyos herederos siguen al frente del gran poder mediático chileno, El Mercurio. Correcto, Mercurio retrógrado. Spoiler, Kissinger promovió la financiación millonaria directa por parte de Estados Unidos al periódico derechista chileno El Mercurio, de la familia Edwards, como parte esencial de la campaña que acabaría con el derrocamiento de Allende. De hecho, ese apoyo económico al Mercurio comenzó incluso antes de que Allende ganara las elecciones en 1970, ¿no? Así es, os resumo brevemente esta historia. Como dice Ina, ya antes de que Allende fuera elegido presidente de Chile, en marzo de 1970, las elecciones fueron unos meses después, el 4 de septiembre, Agustín Edwards pidió a David Rockefeller que Estados Unidos interviniera para evitar la elección del líder de la coalición de izquierda Unidad Popular. Y ahí ya se produjeron los primeros pagos directos a El Mercurio. Ese mismo mes, el 25 de marzo de 1970, el llamado Comité de los 40, organismo de los servicios secretos estadounidenses, aprobó entregar $125.000 a El Mercurio para la, cito literal, operación de descrédito de la Unidad Popular. Y 3 meses después, el 27 de junio de 1970, aprobó entregar $300.000 más al periódico de Edwards.
Financiar medios de comunicación para una operación de descrédito de UP. No sé, a mí todo esto me suena de algo. La historia no se repite, pero rima, como decía aquel. Sigamos, que hay mucha más pasta y más contactos. El 9 de septiembre de 1970, solo 5 días después de la victoria electoral de Allende, se aprobó la entrega de otros $700.000 para el Mercurio. El 14 de septiembre de 1970, 10 días después del triunfo de Allende, el presidente de Estados Unidos en persona, Richard Nixon, recibió en la Casa Blanca a Agustín Edwards. Y a la mañana siguiente, Agustín Edwards desayuna ¿con quién? Con Henry Kissinger. El tema era tratar la nueva coyuntura en Chile tras la victoria de Allende en las elecciones presidenciales. Todo esto que está contando Levin es información pública, que está recogida, por ejemplo, en las memorias de nada más y nada menos que David Rockefeller, publicadas en el año 2002, o en los hasta 14 informes que elaboró entre 1975 y 1976 el llamado Comité Charge, formalmente el comité selecto del Senado de los Estados Unidos para el estudio de las operaciones gubernamentales respecto a actividades de inteligencia. Fue un comité del Senado de los Estados Unidos que investigó los abusos cometidos en las operaciones de la CIA y que presidía el senador demócrata Frank Charge. Por eso se llama Comité Charge. Pero aunque sea todo información pública, es muy importante no dejar de contar esto. No solo para que no se olvide lo que sucedió en el pasado, sino para entender mejor lo que sucede en el presente. Porque eso es el Mercurio, queridos amigos. Un periódico golpista de Chile, financiado por el criminal de guerra Henry Kissinger y por los propios Estados Unidos para destruir a la izquierda chilena. Ese era su papel en los años 70 y ese también sigue siendo su papel hoy. Os quiero leer literalmente algunos párrafos de esos informes del Comité Charge. Dice, por ejemplo, con mucho, el mayor y probablemente más significativo apoyo a una organización periodística fue el dinero proporcionado a El Mercurio, el principal diario de Santiago, sometido a la presión gubernamental durante el régimen de Allende. El Comité de los 40 autorizó $700.000 para El Mercurio el 9 de septiembre de 1971 y agregó otros $965.000 más a esa autorización el 11 de abril de 1972. Una evaluación hecha por la CIA concluyó que El Mercurio y otros medios apoyados por la agencia habían jugado un importante rol en la configuración del escenario adecuado para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Otro proyecto financió a elementos individuales de la prensa. Otras personas, todos empleados del Mercurio, permitieron que el diario publicara más de un editorial de acuerdo con las orientaciones de la CIA. El acceso a El Mercurio tenía un efecto multiplicador, dice este informe, ya que sus editoriales eran leídos en todo el país a través de varias cadenas de radio. Busquen en Google las portadas editoriales del Mercurio entre 1970 y 1973 y comprobarán cómo se usan los medios de comunicación para dar un golpe de Estado. Efectivamente, busquen, como dice Dina. Yo os traigo solo un ejemplo. Portada del Mercurio del jueves 13 de septiembre de 1973, es decir, 2 días después del golpe contra Allende. Junta militar controla el país. General Pinochet preside el gobierno. Murió Allende hacia la recuperación nacional. Murió Allende. Murió como Lorca, ¿no? Que también murió. Claro, que también murió. A esto es a lo que los millonarios dueños del poder mediático llaman libertad de prensa. Si hubiera justicia, la familia Edwards, que recibió dinero de la CIA para promover un golpe de Estado contra su propio país, contra Salvador Allende, no debería poder seguir controlando a día de hoy uno de los principales periódicos de Chile. Pero no hay justicia y ahí siguen. Y sobra decir cuál es hoy el principal instrumento de la derecha chilena contra Gabriel Boric y su gobierno, ¿verdad? En fin, portadas golpistas escritas con tinta de sangre financiada con dinero de Estados Unidos gracias a Kissinger y a Edwards. Y esperad porque hubo todavía más pagos, por si fueran pocos, aparte de los que os he mencionado ya. Ya veis que cuando se trata de organizar golpes de Estado no hay austeridad que valga. El 11 de abril de 1973, justo 5 meses antes del golpe de Estado, se enviaron otros $300.000 para el periódico de la familia Edwards. Y no solo fue dinero de la CIA, también hubo financiación por parte de grandes compañías estadounidenses, en concreto el conglomerado ITT, International Telephone and Telegraph. ITT compró en 1970 el 70% de la compañía de teléfonos de Chile y también comenzó a financiar a El Mercurio para que destrozara a Allende. $100.000 en mayo de 1972, por ejemplo. Ya ven que lo de Elon Musk promoviendo el golpe en Bolivia por el litio no es ni mucho menos el primer ejemplo
ejemplo de cómo grandes compañías estadounidenses que controlan sectores estratégicos en países de América Latina intervienen activamente en la política de esos países a favor de sus propios intereses, incluso llegando a financiar directamente a medios de comunicación. Así es. Os leo un párrafo más de estos informes del Comité Church a modo de conclusión. Dice, además de financiar a los partidos políticos opositores a Allende, el Comité de los 40 aprobó grandes sumas para sostener a los medios de oposición y para mantener así una campaña oposicionista implacable. La CIA gastó $1,5 millones para apoyar a El Mercurio, el principal periódico del país y el canal más importante de propaganda contra Allende. Según documentos de la CIA, estas gestiones representaron un papel significativo en la preparación del escenario para el golpe del 11 de septiembre de 1973. Bueno, por si quedaba alguna duda, y esto, insisto, lo dicen informes elaborados por un comité del propio Senado de los Estados Unidos. Pues queda bastante clarito que Kissinger siempre entendió que para promover golpes de Estado un arma fundamental, determinante, eran los grandes medios de comunicación y que no escatimó dinero jamás para financiar a esos medios de comunicación golpistas. Pero dejemos ya Chile y el Mercurio y cuéntanos un poquito, Levin, una curiosidad. ¿Qué están diciendo ahora los poderes mediáticos sobre el centenario de este gran demócrata? Imagino que una vez se sabe todo lo que sabemos de Kissinger, la prensa libre y democrática le dedicará críticas durísimas, ¿no? Pues os leo solo un par de cosas de estos días, pero que representan bastante bien cuál es la línea. Pieza de hoy mismo en El Correo, del Grupo Vocento, uno de los principales grupos de prensa de España. Firma Ramón Reich. Kissinger, el pragmático, hay que ser como él. Cuestionado por qué. El hombre cumplió con su obligación, defendió los intereses de su país con el estilo de la época. Siguen siendo necesarias personas así, de hecho siguen contando con sus opiniones. Lo que ocurre es que ahora todo se hace con más marketing, los golpes de Estado no son tan descarados, sino que se llevan a cabo poco a poco, sutilmente, con ropaje democrático. A mí Kissinger, continúa esta pieza en El Correo, me ha enseñado y me ha hecho un gran favor al aclararme ideas para que me deje de pamplinas democráticas o al menos, si me gustan, las concrete con las cartas marcadas. No podemos permitir que Chile se vaya a las alcantarillas, llegó a decir Kissinger en 1970, y la liberó del comunismo por si acaso llegaba. En fin. Y otra pieza que os leo. Guy Sorman el lunes en el diario ABC. Vuelva, señor Kissinger. A Kissinger solo le importa la realidad, no el idealismo. Sigue siendo el diplomático dominante del siglo, historiador, estratega y estadista a la vez. Kissinger me recordó que en 1995 lo condecoré con una medalla del municipio de Boulogne-Billancourt, del que yo era vicealcalde delegado de Cultura. Sabía que le encantaban las condecoraciones, pero nunca le dije que había creado esa medalla especialmente para él, dice Guy Sorman. Habría sido indecente dejarlo marchar sin una condecoración. Vaya, así que promover golpes de Estado es ser pragmático y realista. Son necesarias más personas así. Es alucinante que la prensa pueda decir este tipo de cosas a día de hoy sobre alguien como Henry Kissinger. Bueno, quizás no es tan alucinante tampoco. Bueno, al menos les agradece la sinceridad. Acabo con una de las pocas piezas que he encontrado sobre el centenario de Kissinger con una línea diferente a la que os acabo de leer. La revista estadounidense The Nation, que es una revista progresista semanal, la más antigua de Estados Unidos, en la que han escrito figuras como Albert Einstein, Martin Luther King, John Steinbeck, León Trotsky o Jean-Paul Sartre, ha publicado este portadón. Kissinger todavía en libertad a los 100 años. La imagen es una caricatura de Kissinger soplando las velas de una tarta chorreante de sangre con los nombres de muchos de los países en los que organizó golpes de Estado. Dice The Nation en esta pieza, por ejemplo, Henry Kissinger, al que llama criminal de guerra, debería haber caído con todos los demás, Haldeman, Ehrlichman, Mitchell, Dean y Nixon. Sus huellas estaban por todas partes en el caso Watergate. Sin embargo, sobrevivió en gran medida gracias a su juego con la prensa. Y recuerda The Nation algo que también rima con el presente. Uno de los primeros periodistas que desvelaron las maniobras de Kissinger para intervenir en países extranjeros, en Camboya concretamente, fue un tal, a ver si os suena, Seymour Hersh. Bueno, para quien quiera leerlo, el texto de The Nation está traducido al castellano en rebellion.org y en Sin Permiso. Recordad que a Canal Red no nos financia Kissinger ni la CIA y que al igual que ellos siempre han tenido clara la importancia de los medios de comunicación para defender sus intereses, los demócratas tenemos que tener igual de claro que necesitamos contar con herramientas de comunicación lo más poderosas posibles para defender la justicia social, los derechos humanos y sobre todo en momentos como los que estamos viviendo ahora en España.
Así que ya sabéis, precisamente ahora es cuando más importante es que entréis en canalres.tv y nos hagáis más fuertes, porque lo vamos a necesitar. Gracias, Manu. Hemos prometido a la nación combatir la subversión hasta su aniquilamiento. Y hemos dicho que estamos muy próximos a acariciar con la mano la victoria militar. Ina Finogénova, comandanta, vamos a volar. Abróchense los cinturones. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Voy a recurrir a un chascarrillo periodístico popular. No diremos aquí que mala hierba nunca muere, porque en absoluto le deseamos la muerte a nadie y menos a un señor mayor. Pero si fuera por los cadáveres que guarda en el armario Henry Kissinger, sería una de esas personas a las que alguien no le desearía mejor suerte, y menos si ese alguien es de América Latina. Hace unos días, el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington publicó una nueva entrega de documentos desclasificados de la CIA sobre el exsecretario de Estado. A modo de regalo de cumpleaños habrá sido, ¿no? Probablemente, y se trata de una pila de papeles sobre las maniobras del señor por el mundo. Gran parte de ellas sobre sus maniobras en Latinoamérica, más concretamente. Lo terrible de todo no es lo que nos revelan esos documentos. Lo terrible es que ya ni siquiera nos sorprenden porque, bueno, vienen a confirmar una vez más algo que ya era perfectamente conocido. Igual, para celebrar, aunque con un poco de retraso, su cumpleaños, vamos a repasar las recientes revelaciones. Capítulo 1. Henry Kissinger y su papel en el derrocamiento del gobierno de Allende y en la instauración de la dictadura militar de Augusto Pinochet. He repasado las transcripciones de las conversaciones de Kissinger con agentes de la CIA, con Nixon, con el propio Pinochet, y no hay lugar a dudas. Ahí Kissinger encabezó la guerra sucia contra Allende, movilizando a los poderes económicos de Estados Unidos para que financiaran con millones de dólares a la oposición y apoyando a Pinochet porque, por muy desagradables que sean sus actos, su gobierno es mejor para Estados Unidos que el de Allende. O como diría quizá Roosevelt, sería un hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta, claro que sí. Las operaciones encubiertas para fomentar un golpe militar a Allende tenían el nombre en código de Fubelt y Kissinger las supervisó personalmente. Arrancó con su plan bastante antes, como dijo Manu, de que Allende siquiera tomara posesión. 15 de septiembre de 1970, Kissinger participa en una reunión de 15 minutos en el despacho Oval con el presidente Nixon y el director de la CIA, Richard Helms. En 15 minutos elaboran un plan de acción. Solo hay una probabilidad entre 10 para salvar a Chile. Y ahí aparecen frases del tipo: merece la pena el gasto, sin involucramiento de la embajada, eso sí, 10 millones de dólares disponibles, más en caso de necesidad. Sí, o también trabajo a tiempo completo de nuestros mejores hombres, plan de acción, hacer que la economía chilena grite, 48 horas para la elaboración. Ese plan de acción de 1970 no prosperó pese a los mejores hombres y a los millones de dólares. El Departamento de Estado hasta empezó a plantearse establecer un modus vivendi con Allende, pero Kissinger convenció a Nixon para que le dejara una chance más y al menos autorizara una intervencioncita clandestina, pequeñita, para intensificar los problemas de Allende para que como mínimo fracase o se vea obligado a limitar sus objetivos y como máximo se creen las condiciones para un eventual derrocamiento. Pasaron años de maniobras encubiertas por su parte y finalmente en 1973, días después del golpe militar del 11 de septiembre, le informa Kissinger a Nixon que finalmente había valido la pena. Estados Unidos creó las mejores condiciones posibles para lo sucedido. En el periodo de Eisenhower seríamos héroes. Y a la dictadura de Pinochet le dio todo su apoyo. Las notas transcritas de su reunión con el golpista en Santiago no tienen desperdicio. Mi evaluación es que usted es víctima de todos los grupos de izquierda del mundo y que su mayor pecado fue que derrocó a un gobierno que se estaba volviendo comunista. Le dijo entonces Kissinger, pese a que sus asesores le recomendaran que le hablase más bien de las violaciones de derechos humanos por parte de su régimen. Más frases para la historia de esas transcripciones. Queremos ayudarle, no socavarle. Ha hecho usted un gran servicio a Occidente derrocando a Salvador Allende. No hay más preguntas, señoría. Lo de los miles de asesinados y desaparecidos ya lo dejamos para la próxima. De todo esto tenemos pruebas reales hoy, pero hace más de 50 años se hablaba poco o nada, salvo escasas excepciones. Una de esas excepciones, otra vez,
excepciones periodísticas, fue Seymour Hersh, precisamente, que en septiembre de 1974 publicó en New York Times toda una serie de artículos apuntando a Kissinger como uno de los principales artífices del golpe militar en Chile. Pues como el buen vino, los trabajos de Hersh, ¿no? Que van mejorando con el tiempo. ¿Tenía más de una fuente Hersh en aquel entonces? Pues creo que varias, pero todas anónimas. En todo caso, nuestro entrañable ancianito Kissinger es el autor intelectual del Plan Cóndor, un acuerdo entre las tiranías sudamericanas para asesinar y desaparecer a disidentes, opositores y revolucionarios en todo el continente y más allá. Los genocidas latinoamericanos siguieron órdenes. La hoja de ruta llegó de Washington. Todo en el marco de su incansable lucha por la democracia y por la libertad ya. Las operaciones de asesinatos fueron transfronterizas, violando todas las leyes y por ellas los militares latinoamericanos no recibieron ni un reproche. Lo que los secuaces de Pinochet, Videla o la Junta Uruguaya hicieran fuera de sus países fue tomado con paciencia y condescendencia. Que hagan lo que tengan que hacer, pero rápido. Algo así podemos leer en los documentos desclasificados. En 1976, en un ataque terrorista en pleno Washington, los agentes de Pinochet mataron al que fuera ministro de Defensa Interior y de Relaciones Exteriores del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier, y a su colaboradora Ronnie Moffitt. Damos por hecho que los autores de ese atentado en el centro de la capital de Estados Unidos pagarían por sus crímenes en un país que se toma tan en serio la seguridad nacional. Pues no exactamente. Los autores materiales del atentado, un estadounidense Michael Townley y un militar chileno Armando Fernández Larios, no pisaron un tribunal, no lo pisaron en Estados Unidos, pero es que además se acogieron a un programa especial de protección de testigos de ese país, lo que ha evitado que sean extraditados para que paguen por sus crímenes en Chile. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y todavía seguimos sin salir de América del Sur, ¿verdad? Ya, es que es grande el legado, pero si quieren subir a América Central, recuerden el apoyo militar a los regímenes dictatoriales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, que también fue promovido por nuestro cumpleañero. Y como en toda historia de injerencias de Estados Unidos, no puede faltar Cuba. Según documentos de la época, el señor quería, sorprendentemente para todos, normalizar las relaciones con la isla, pero cuando Fidel Castro envió tropas a Angola para apoyar la lucha anticolonial en 1975, Kissinger cambió de opinión y aconsejó al presidente Henry Ford prepararse para deshacerse de los cubanos y darles una paliza en caso de que se muevan hacia Namibia o Rodesia. Así, entre palizas a cubanos, chilenos, argentinos, uruguayos, golpes militares, atentados autorizados y palmaditas en la espalda genocidas, pasó la larga vida del gran estadista y creador de la Realpolitik. Parece un poco ingenuo pensar que Estados Unidos hoy actúe de manera muy diferente, tanto en su patio trasero como en otras partes del mundo, aunque es posible que ahora sean bastante más sutiles que entonces. En todo caso, tendremos que esperar 60 añitos para saberlo, o nuestros hijos tendrán que esperar. Qué buena noticia saber que vas a tener un hijo, Inafino Génova. Gracias, compañera. Hasta pronto. ¿Usted lo Fake llama a news. propósito gobierno militar o dictadura militar? Gobierno militar. Gobierno militar. Usted dice que no hay Estado de Derecho en la Araucanía porque no duermen tranquilos. Debo decirle que durante lo que usted llama gobierno militar, que es una violación completa a la concepción del Estado de Derecho en todo el país, millones de chilenos no dormíamos. Bueno, contamos hoy con Mario Morós. Acaba de escribir, como decía antes, una biografía de Víctor Jara, La vida es eterna. La presenta hoy y la va a presentar también el día 9 en la caseta de la librería Sin Tarima en la Feria del Libro de Madrid a las 6:30. Muchísimas gracias por atender a la base, Mario. Hola Pablo, buenas tardes. La primera pregunta que te quiero hacer es a propósito del último libro que acaba de publicar hace nada Henry Kissinger, Liderazgo. No menciona en ese libro ni a Nixon ni al Chile de Allende. ¿Por qué crees tú que es esto? Bueno, estaba en Santiago de Chile en marzo y vi el libro Liderazgo, publicado con gran bombo y platillo por este año. Y él habla de varias personalidades del siglo XX, entre comillas, como Margaret Thatcher o Richard Nixon. Y me leí el capítulo sobre Nixon y curiosamente no habla ni de Chile ni de Allende, ¿no? Kissinger morirá por razones biológicas sin pedir perdón por lo que él tuvo tanta responsabilidad, al igual que el presidente Richard Nixon, que fue la destrucción de la democracia chilena. Tina. Bueno, yo quería preguntarte concretamente sobre por qué en las cartas al expresidente de Democracia Cristiana no se menciona en ningún momento
esas cartas de Eduardo Frei, no se menciona en ningún momento pues en nada que tenga que ver con la política chilena. Parece ser que Kissinger no sabía gran cosa sobre la política chilena. Cuando Kissinger preparaba sus memorias a finales de los años 70, él tuvo un intercambio epistolar con el que había sido presidente antes de Allende, con Eduardo Frei Montalva. El archivo de Frei Montalva está a disposición de los historiadores de Santiago de Chile, yo lo he consultado muchas veces, y llama la atención cómo frente a esa imagen que al menos yo tengo de Kissinger como una persona todopoderosa y al corriente de todo, unos años después no recordaba muchas cosas importantes de lo que había pasado en Chile. Escribió al presidente Eduardo Frei para preguntarle algunos detalles de cara a la preparación de sus memorias en las que él dice que no tuvieron ninguna responsabilidad del golpe de Estado. ¿Qué tal, Mario? Un placer saludarte. Consultaste Gracias. el archivo personal de Orlando Letelier, ¿no? Donde se recogen las reuniones que tuvo con Kissinger, y ahí dice que Kissinger le hablaba, paradójicamente, de su admiración por Allende. Te quería pedir que nos hables un poco de esto, de esta dimensión cínica, ¿no? de Kissinger. Es muy interesante porque lo que habéis contado antes, ¿no? Ese prontuario criminal de Kissinger, por todos conocido, y también personas como Joan Garcés o Peter Kornblum han estudiado a fondo, ¿no? Y sin embargo, el embajador de Allende en Chile, Orlando Letelier, que como habéis mencionado fue asesinado el año 76 por la DINA, cuando llega en marzo del año 71 a Estados Unidos, llega con la misión del presidente Allende de intentar mantener relaciones de respeto y cordiales con todos los países, y en este caso con Estados Unidos. Él mantuvo muy pronto ya encuentros con Kissinger, en aquel momento consejero de Seguridad Nacional, y Kissinger como politólogo le expresaba, y así consta en el archivo de Orlando Letelier, en los informes que él enviaba al presidente Allende, su admiración por la figura de Allende, incluso su interés por conocer la experiencia de la vía chilena al socialismo de primera mano, ¿no? Es un ejemplo de lo que es el maquiavelismo en la política exterior, porque, como habéis señalado, ya desde incluso antes de que Allende se pusiera la banda de presidente de la República, Nixon y Kissinger ordenaron aquella guerra encubierta contra el Chile de Allende. Esos documentos de Letelier son documentos muy, muy impresionantes, porque uno ve cómo se va gestando esa política exterior chilena y cómo, lo que decía Kissinger y lo que decía Nixon también en público no tenía nada que ver con lo que hacían de manera subterránea. ¿Qué tal, Mario? Gracias por estar aquí. Estábamos recién repasando con Mario algunos titulares de prensa española sobre Kissinger, gran estadista, pragmático, con sus claroscuros, por supuesto. ¿Y la prensa chilena cómo trata a este personaje? Pues mira, yo la leo todos los días y no recuerdo que hayan escrito nada. Leo el Mercurio todos los días. No recuerdo ningún artículo en estos días sobre Kissinger, puede ser que yo no lo haya visto, pero no ha habido ningún análisis sobre el papel de Kissinger en lo que tiene que ver con el Chile de aquel momento, ¿no? Al menos evidentemente en la gran prensa, en la prensa más leída en Chile. Jamás el Mercurio ha hecho autocrítica. El periódico Globo de Brasil pidió perdón hace más de 10 años por el papel que jugó en el golpe de Estado del año 64. El Mercurio jamás ha tenido ni una palabra autocrítica sobre el papel siniestro que jugaron al servicio del golpismo en Chile, ¿no? Y no parece, por lo que uno lee estos días, que lo vaya a tener de ahora al mes de septiembre. Su dueño de aquel momento estaba en Barcelona, Agustín Edwards, la tarde del 11 de septiembre del año 73. Fue a cenar con unos ejecutivos de la compañía Pepsi-Cola en el restaurante Véneto de Barcelona, que creo que aún existe, y por teléfono se iba levantando de la mesa y por teléfono se informaba de lo que pasaba en Chile, y aquella noche brindó con champán con sus invitados en Barcelona. Y en una de las pocas entrevistas que dio a su propio periódico, evidentemente, dijo que Pinochet le había salvado la vida. Tremendo, tremendo. Muchísimas gracias, Mario Amorós, por todo lo que sabes de esto. Mucha suerte con la biografía de Víctor Jara. La vida es eterna. Esperamos contar contigo pronto aquí, una vez más, en La Base. Hasta pronto. Un abrazo muy grande. Gracias. Bueno, llegamos al final del programa. Vamos a terminar con una canción muy hermosa de los Habeas Corpus. Obedecen las lágrimas a la necesidad de calmar la sed del mar, como se rebelan los 30.000 contra una paz que no se apellide dignidad. No tengo sonrisa, que se la llevaron. Guardo la memoria junto a un cuchillo afilado. No tengo ya nombre, que me lo arrancaron. Quien grita es la herida.
Yo no perdono genocidas. Pompa bronca de los habeas corpus. Hasta pronto.